Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga. El día de hoy vamos a hablar de los principados, las potestades y de los gobernadores de las tinieblas, que es algo que nos dice Efesios 6:11, que dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Pero cuando yo leo este versículo, yo me pregunto, ¿cuántos sabemos qué son los principados? ¿Cuántos sabemos qué son las potestades? Oímos la palabra, sabemos que la Biblia nos dice que tenemos que estar preparados, pero ¿qué son en sí? ¿Qué son? Para empezar a desglosar un poquito este tema, yo les quiero que leamos Efesios 6:11, del 11 al 13, y vamos a ir viendo por qué Dios nos dice que nos tenemos que vestir con toda la armadura y por qué yo les he dicho ya muchas veces que es muy importante vestirnos de la armadura de Dios, y que no, la armadura de Dios no es un casco, la armadura de Dios no es un chaleco. La armadura de Dios son cosas que tenemos que hacer, como vestirnos, dice, con la verdad, o sea, hablar siempre verdad, ser justos, ok, tener fe. El escudo es el escudo de la fe, tener fe en que si vas a echar fuera un demonio o vas a orar por un enfermo, que este va a sanar. Efesios 6:11 dice así a su letra, lo leemos en el nombre de Jesús. A mí me preguntan por qué digo, ¿por qué lo lees en el nombre de Jesús? Es porque la Biblia a mí me dice que todo lo que hagamos de hecho o de palabra, lo hagamos en el nombre de Jesús. Amén. Y por esa razón es que yo lo hago así. Dice Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Pues hoy no vamos a hablar de la vestidura, porque ya hablamos de la vestidura en otro video. Hoy lo que les quiero hablar es en qué son los gobernadores, qué son las potestades y qué son las huestes. Para hablarles de eso, yo tengo que decirles, mis amados hermanos, que en el mundo espiritual hay una jerarquía. Hay una jerarquía espiritual, hay una jerarquía que va desde el mayor hasta el menor, como rangos. Son rangos diferentes que se encuentran, que fue Dios los creó. Dios creó los rangos. Por ejemplo, Dios creó el primer rango, que serían los serafines. Los serafines son los que dan alabanza a Dios, son los que están ahí en el trono de Dios. Isaías 6:1-7, y vamos a ir a leer Isaías capítulo 6. Vamos a ir hasta allá y vamos a leer lo que dice Isaías. Yo no les voy a hablar aquí de nada que no esté en la Biblia. Vamos a ir a comprobarlo con la Biblia. Dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Versículo 2. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Entonces los serafines son seres divinos, seres espirituales que están allá en el trono, que están enfrente del Señor dándole alabanza día y noche. Tú te preguntarás a esta altura del video, ¿por qué nos estás hablando de esto, hermana Susana? Para allá voy, porque tenemos que recordar que en estos rangos, así como hay rangos espirituales de ángeles de Dios, hay rangos espirituales de las tinieblas, y esto es lo que Efesios 6:11 nos habla. El segundo rango
son los querubines, perdón, son los querubines. Vamos a Génesis 3:24. En Génesis 3:24 dice así: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se volvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, allí es donde vemos que hay querubines. Esos son los que nos menciona. Esos serían del rango 2. Esos tienen 2 alas. ¿Ok? Ahora, en ese rango es donde me quiero detener. Porque recordemos que Satanás o Lucifer era un querubín del Señor. O sea, que estaba muy cerca. Muchas veces como cristianos o en el mundo cristiano le damos mucho más importancia a Satanás de lo que en realidad tiene. Satanás no estaba ni siquiera tan cerca del trono de Dios porque están los serafines. Su rango de él era el querubín. Entonces, lo que te quiero decir con esto es de que Satanás pertenecía a un alto rango en el cielo. Él era uno de los querubines, uno de los que estaban, de hecho los querubines están, su trabajo es traer sabiduría y amor a los seres humanos, pero de la sabiduría de Dios. Y Satanás se corrompió, él se enalteció su corazón. Y dice aquí en Ezequiel 28, versículo 12, vamos a leer desde el versículo 12, versículo 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Aquí está hablando sobre el rey de Tiro, pero esto es lo que le dijo a Satanás, porque tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te pasabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contradicciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra y delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Ok. Y continúa hablando que con la multitud de sus maldades y con la iniquidad de sus contrataciones profanaron el santuario, y continúa hablando de esto. Lo que quiero dejar en claro aquí es que Satanás tenía una posición alta en el mundo cuando estaba con el Señor. Él era un querubín y él lo que deseaba era llegar hasta donde Dios estaba, porque para mí, yo digo que él se vio tan cerca de donde estaba Dios y vio como los otros serafines le adoraban y él quiso esa posición, o sea, se enalteció su corazón. Cuando él es arrojado a la tierra, cuando él es sacado de allí, muchos dicen cuando él es destronado, pero no, Satanás nunca tuvo un trono, no lo registra la Biblia, no se registra como que tenía un trono, era un guardián de Dios, del trono de Dios, era un guardián. Era un protector que estaba en el santo monte. Dice que estaba en medio de las piedras de fuego. Las piedras de fuego son las que guardan el trono de Dios. Entonces, él estaba allí. Entonces, cuando el Señor lo tira, cuando el Señor lo lanza del cielo, lo que pasa es esto. Como él anhelaba ser rey, él anhelaba estar en esa posición en donde lo adoraran,
ahora que viene a ser él. Dice la Biblia que el mundo entero está bajo maligno, que a él se le ha dado potestad, que a él se le ha dado la autoridad de estar aquí en esta tierra. Entonces, ¿qué él hace? Él va y te engaña para que tú lo adores. ¿Cómo lo adoras? Lo adoras cuando tú no adoras a Dios, cuando no adoras al Dios verdadero. Amén. Y entonces ahora sí, vamos a entrar en lo que yo les iba a enseñar, pero les quería dejar claro esto, que Satanás no tiene creatividad, él no hace nada por él mismo, y lo que vemos de las potestades, de los demonios, de cómo ellos trabajan y todo, es porque él vio cómo Dios tenía todo en orden y el mismo orden que él ha seguido. Él solamente puede copiar y ejecutar las cosas de acuerdo a como él vio que Dios las hizo. Por ahí hay un chistecito que se cuenta entre cristianos que dice que el diablo vio a Dios haciendo palomitas de unos papelitos, las soplaba y las salían palomitas, y que mira, el diablo quiso hacer lo mismo, la sopló y le salieron murciélagos. Pero ese no es el tema, nada más un poquito de humor cristiano. Y las potestades, amados hermanos, las potestades están en el 6º rango. Y ya que habíamos hablado de rangos, hay potestades buenas, que son las potestades que Dios tiene, y hay potestades que son de las que yo te quiero hablar ahora, que son las potestades de las que la Biblia nos habla, de las que Pablo nos está hablando en Efesios 6, que son con las que nosotros tenemos lucha, que son con las que nosotros tenemos que estar preparados, que son de las que nosotros tenemos que estar listos, que son de las que nosotros tenemos que saber y que muchos no sabemos. Amén. ¿Qué quiere decir potestad? ¿Qué es una potestad? Una potestad es una autoridad, es algo que tiene capacidad. Dice, facultad para mandar o ejercer el poder sobre las personas o cosas. O sea, capacidad para mandar o ejercer el poder sobre las personas o las cosas. Autoridad para mandar o ejercer el poder sobre las cosas. La potestad es algo, son espíritus que tienen autoridad para ejercer el poder. Para que alguien tenga potestad, tiene que haber algo más grande que le dé el ok, que le dé la potestad, o tiene que haber, en este caso, digamos, una puerta abierta, tiene que haber un derecho legal. Estos son espíritus que forman el 6º rango de los ángeles y controlan las relaciones entre los demás espíritus. ¿Ok? Un ejemplo que te puedo dar de potestad: cuando entregas la patria potestad de tus hijos, o cuando te quitan la patria potestad de tus hijos y se la entregan a alguien más. Esto es lo que es las potestades en el mundo espiritual. Cuando nosotros cometemos pecado, automáticamente le damos la patria potestad de nuestra vida o de esa área de nuestra vida a estas entidades, y entonces vienen ellas a regir, vienen ellas a causar estragos, porque ellas pueden hacer contigo lo que ellas quieren. En un país también puede suceder así. No sé si ustedes, bueno, yo vivo aquí en Texas, pero allá en California hay una ciudad de San Francisco, y yo oigo que dicen, oh, ahí viven los gays, las personas homosexuales. Hay mucha persona homosexual ahí. Está regido por una potestad, porque se le ha dado la autoridad, tiene la capacidad de regir y de mandar en ese territorio, ¿ok? Habrán otros lugares, tal vez en una ciudad donde hay prostitutas o donde hay muchos homeless. Entonces, en esos lugares rige una potestad, rige alguien que tiene la autoridad para tener la miseria, en el caso de los homeless, en el caso del vicio, y eso es lo que son las potestades. Y esto es con las cosas que nosotros como cristianos peleamos como humanos, porque no necesariamente tenemos que ser cristianos para que el mundo espiritual sea real. No necesariamente tienes que ser cristiano para que tú entiendas que el mundo espiritual es real. ¿Ok? Ahora vamos con los principados. Los principados son títulos o dignidad de príncipe. Es un territorio que está sujeto a la potestad de un príncipe. ¿Ok? Aquí ya va la potestad y el príncipe. Ok, un príncipe tiene potestad,
pero la potestad es el permiso o la autoridad que se le da o la facultad, ¿ok? A algo para que actúe. ¿Quiénes son los que actúan? Los principados. Los principados. Y aquí es donde también es Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo, ¿ok? Entonces, Satanás no trabaja solo. Satanás tiene un séquito de ángeles que fueron la tercera parte que se corrompieron junto con él, que él se los convenció y se los trajo y también logró introducir maldad entre ellos, y son los que ayudan a Satanás, son los que operan junto con él, y es con todo esto que nosotros tenemos que luchar, con todo esto que nosotros tenemos que estar firmes para no caer. Es contra todo esto que nosotros nos tenemos que preparar. Amén. Un principado es un título o dignidad de príncipe, territorio que está sujeto a la potestad de un príncipe o región, primacía, ventaja superior, ¿ok? Esto es en donde entra Satanás, porque él es un príncipe. También tenemos, como leíamos en este pasaje que estábamos leyendo, de cuando le dice que mandaba al rey de Tiro, todos esos son principados, son los principados de, thank you, son los principados de que Satanás tiene potestad sobre los territorios. También encontramos cuando Daniel estaba orando por una cosa específica y vino el príncipe de Persia. Ese es otro principado. Ese fue con el que el ángel peleó para que la oración, porque dice la Biblia que la oración ya había llegado al cielo, pero la respuesta para bajar había sido detenida por el príncipe de Persia. Entonces, todas estas son espíritus que están en las regiones celestes. Y Efesios 6 nos habla de todo lo que está en las regiones celestes, o sea, en los aires, en los lugares en donde no los vemos, porque son espíritus. Amén. Ok, entonces, ahora los gobernadores, que nos dice también Efesios 6:11 que hay gobernadores. Gobernadores son quien gobierna, es un dirigente, una autoridad máxima de una región, de una ciudad o de un territorio, quien representa al gobierno. Ya sea, hay gobernadores de gobierno militar, que son oficiales generales de ejército con mando sobre una ciudad, plaza o fortaleza. Un ejemplo es Belial. Este es un gobernador, y la Biblia nos habla en Deuteronomio 13. Deuteronomios 13:13. Dice así: que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo: vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Este Belial es alguien sin ley, es el que incita a las personas a adorar dioses ajenos. Es el mismo Belial el que habla Primera de Samuel. Vamos a Primera de Samuel. En Primera de Samuel 2:12. A ver. Primera de Samuel 2:12 dice así. Let's go here. Ok, dice: los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ok, eso es lo que dice de él. Este es Belial. Este es un gobernador que incita a las personas a no tener conocimiento de Dios, incita a los humanos a que se desvíen, incita a las personas a que no tengan ley, a que sean irreverentes. Entonces, estos son los gobernadores de los que nos habla la Biblia. Son espíritus que tienen
poder, que tienen autoridad. Cuando un gobernador viene a tener autoridad, ellos tienen autoridad solamente cuando nosotros se las damos, cuando nosotros empezamos a ser irreverentes con las cosas del Señor. Es así como estos vienen a tener potestad, autoridad máxima sobre nosotros. Puede ser una ciudad, puede ser un territorio, o puede ser en tu vida, puede ser en una área de tu vida, ¿ok? Por último, Efesios 6:11 nos habla de las huestes. ¿Qué son las huestes? Las huestes, la definición de las huestes es ejército movilizado y armado. Entonces, las huestes son espíritus que están organizados, son movilizados y armados. Es una tropa, es una partida. Es un conjunto de partidarios de una causa. Es un conjunto de secuaces. Estos son los que ejecutan planes diabólicos, son los que ejecutan pleitos, son los que ejecutan rencillas, son los que ejecutan malentendidos, son los que traen la falta de perdón, porque estas huestes son las que están influenciando nuestras vidas, son las que tu pareja te dice algo, tu esposo o tu esposa te dice algo y te cambian la conversación, te cambian lo que oíste, y entonces ya vas tú y empiezas a pelear, y ellos son los que se encargan, las huestes son los que se encargan, porque acuérdate que es un ejército, dice que están armados. Y en la palabra de Dios dice de que nuestra mente es un campo de batalla. Ok, entonces, ¿cómo lo hacen? Dice que te mandan dardos a la mente, te mandan dardos para que tú comiences a pensar cosas que no tienes que pensar, o que empieces a pensar palabras que no tienes que decir. Entonces, todas estas cosas son las con las que nosotros estamos peleando, son con las que tenemos lucha, con las que tenemos lucha. Pero aquí mismo en Efesios 6:11 nos dice cómo podemos nosotros luchar contra estas cosas que no vemos físicamente, pero sí sabemos que están ahí. La Biblia nos habla en muchas ocasiones, la Biblia nos habla de todas estas cosas, nos habla de los espíritus inmundos, nos habla de las huestes, de tantas cosas en el mundo espiritual que a veces no podemos entender, y que a veces es difícil encontrar a alguien que lo entienda y que te lo pueda explicar y que te pueda ayudar. Amén. Como cristianos debemos de nosotros mismos tomar la Biblia y escudriñar las escrituras. Dice la palabra de Dios, escudriñar las escrituras, porque os parece que en ella tenés la vida eterna y tenés la sabiduría. En ella encontramos tantas cosas que no necesitamos a veces esperar que alguien nos enseñe. Pero a mí me encanta tanto esto que me tomo el tiempo para poderles traer lo que yo entiendo y de la manera que yo entiendo, y lo que yo investigo, lo que yo voy y lo que yo busco para poderles traer, y ustedes también pueden hacer lo mismo. Quiero terminar de leer para concluir el Efesios 6:11, porque me gusta mucho lo que dice. Dice el versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad. Voy a repetir esto otra vez porque esto es muy importante. La verdad. Dice la Biblia que Jesús es la verdad y la vida, ¿ok? Entonces, ciñe tu lomo con la verdad y habla verdad. Habla verdad. No engañes a tu hermano, no engañes a tu prójimo, no digas mentiras. No hay mentira blanca, no hay mentira azul, no hay mentira roja, no. La verdad. Y esto te va a ayudar mucho a sacar estas huestes, a sacar estas potestades, porque ¿qué van a tener contra ti? ¿Ok? Y si eres cristiano y algún día viene un endemoniado, tú vas a tener la autoridad suficiente para decirle a aquel demonio que habita en aquella persona, fuera de él, porque estas son las armas, estas son nuestras armas. Nuestras armas, dice la Biblia, que no son físicas, que son poderosas en Cristo, dice. Entonces, ¿cómo van a ser poderosas en Cristo si tú estás mintiendo? El demonio lo que te va a decir es: tú eres un mentiroso.
pero esta es una de las armas. Dice, vestidos con la coraza de justicia, ser justos, ¿ok? Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Tener paz con todo mundo, no ser rencillosos, no ser peleoneros. Tener paz siempre y cuando esté de nuestra parte, traer la paz, por favor, tener la paz, ¿ok? Tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ok, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo vas a pelear tú? ¿Cómo vas a luchar contra estos principados, contra estas huestes, contra estos gobernadores? Con la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que, dice la Escritura que uno derriba argumentos con la palabra de Dios. Así como cuando Jesús estaba en el desierto, que el demonio le dijo, o el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y él le respondió con la palabra. Él le derribó un argumento. Él le dio un espadazo, digamos, en el espíritu al diablo. Le dio un espadazo a muerte, o sea, a matar, cuando le dijo, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque el enemigo es astuto. El enemigo va a usar hasta la Biblia para poder engañarte. Entonces dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Lo que quiere decir aquí es que tenemos que estar orando en todo tiempo. Te despiertas, ora y dale gracias a Dios. Vas a comer, ora por tus alimentos, porque hay gente que no tiene. Andas haciendo algo, en tu mente es siempre tener una conversación continua con Dios. Siempre estar pensando, que tu mente tenga siempre de continuo el pensar en el Señor, de pensar en su palabra, de meditar en su palabra, amén, para que todas estas cosas no nos afecten tanto. Claro que el enemigo nunca se va a cansar, el enemigo no se va a cansar de atacarte, el enemigo no se va a cansar de influenciarte, el enemigo no se va a cansar, porque él lo que quiere es verte caer. Pero si tú te preparas de esta manera, él va a tener un hard time, o sea, va a tener un tiempo muy duro para poderte hacer caer. Y la promesa del Señor aquí en este capítulo es de que si estamos preparados, vamos a acabar firmes, amén, y que nos vamos a fortalecer en el Señor, o sea, y en el poder de su fuerza, porque no va a ser con nuestra fuerza, va a ser con la fuerza del Dios Todopoderoso, que es quien en realidad lo venció, quien es que en realidad exhibió todos estos espíritus allá en la cruz del Calvario el día que resucitó. Amén. Entonces, los dejo con este pensamiento y muchas gracias por tomar su tiempo y escuchar. Ahora yo tengo una pregunta. Si tú nunca has aceptado a Cristo y te gustaría aceptar a Cristo, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados y te pido que entres dentro de mi corazón. Te acepto como mi único y verdadero Salvador y te pido, Señor, que me perdones y que borres mi nombre del libro de la muerte y escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Si tú has, amén y amén. Si tú has hecho esta oración, yo te digo y te aseguro que así como la Escritura me dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, por seguridad, ahora hay fiesta en los cielos por una vida que se arrepintió. Ahora hay fiesta en los cielos por tu vida, porque se la entregaste a Cristo. Amén. Ahora vamos a orar para despedirnos y nos vemos mañana. Padre bendito, en esta hora, Señor, vengo pidiéndote, Padre Santo, que seas tú, Señor, actuando en esta hora, bendito Dios. Mira, Señor, hemos hablado, Padre Santo, un poco de tu palabra, Señor. Hemos hablado de lo que tú nos has dejado, Señor. Hemos hablado de lo que son estos espíritus, Padre, con los que luchamos, así como dice tu palabra, porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, Señor. Lucha no es contra mi hermano, Señor. No es con aquel que veo, no es contra mi prójimo, Padre bendito, sino contra estas potestades, Padre Santo, que rigen, Señor, el mundo, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Señor, vengo pidiéndote, Padre, que seas tú
actuando, Señor, en la vida de cada una de estas personas. Que la palabra, Señor, el mensaje que hoy se dio, papito lindo, germine, Señor, que hay sea una semilla que cayó en tierra fértil, Señor. Yo creo así, bendito Dios. Ahora sello, Padre, esta palabra en las mentes y en el corazón de las personas, Padre. Que esto sirva para que dentro de ellos, Padre Santo, se despierte una sed y una hambre, bendito Dios, de tu palabra. Que ellos empiecen por sí solos también, Señor, a escudriñar la Escritura, Padre Santo, para que sea la lámpara, Señor, que alumbre su camino, bendito Dios. En el nombre de Jesús, bendito Padre, también te pido que me guardes, Señor, de todo contraataque del enemigo, Señor, de toda venganza, Señor, diabólica, en el nombre poderoso de Jesús. Cubre mi familia, Señor, cubre mi casa y a todo el que me escuchó, Señor, el día de hoy, bendito Dios, a todo aquel que está escuchando, Señor. En el nombre de Jesús, con tu sangre bendita, Señor, desde la cabeza hasta los pies, levantamos un vallado, Señor, fuerte alrededor de nuestras vidas, Padre. Un vallado de fuego, Señor, para que el enemigo no pueda penetrar, Señor. Que nos continúes guardando, Señor, para que nuestro pie no resbale. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Esto es todo por el día de hoy y nos vemos el día de mañana.